El Salmo 128, versículo 3 dice: Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Hoy conocerás los consejos de Dios para tener una familia feliz y no fallar en el intento. Quiero plantearte la siguiente pregunta: ¿cuál es la razón principal por la cual los matrimonios se disuelven, las familias se destruyen y los hogares fracasan? Y a manera de respuesta, quiero decirte que la razón principal es porque nos hemos olvidado de los principios de Dios y hemos hecho a un lado los consejos que Dios nos da para tener una familia y matrimonio feliz y no fracasar en el intento. Este mensaje les permitirá a padres, madres, esposos, esposas, hijos e hijas conocer los consejos que Dios tiene para cada uno de ellos, de tal manera que puedan llegar a ser una familia feliz. El primer consejo lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 25, donde dice: Maridos, amad a vuestras mujeres. Qué importante siempre será el amor. Y el ejemplo más claro acerca de cómo los maridos deben amar a sus mujeres lo encontramos en el mismo versículo, allí donde dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El segundo consejo de Dios para los esposos y padres lo encontramos allí mismo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 28 y 29, donde dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Respondamos la siguiente pregunta: ¿cómo debe amar un hombre a su mujer? Primero, debe estar dispuesto a sacrificar todo por ella. Segundo, debe buscar su felicidad como asunto de primera importancia. Y tercero, debe cuidarla como cuida a su propio cuerpo. Ninguna mujer temerá someterse a un hombre que la trate así. El tercer consejo lo encontramos leyendo en Efesios capítulo 5, versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Escúchame bien, varón, lo que quiero decirte. Deja a tu padre y a tu madre, y haz tu hogar aparte con tu mujer. Lo mejor siempre será vivir en un lugar aparte de los padres, no importa cuán chico o cuán grande sea. Lo importante es que siempre esté lleno del amor de cada uno de los dos. Este cuarto consejo va dirigido especialmente a los padres. En Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Escucha lo siguiente: un buen padre nunca dejará sin corrección a su hijo. Un buen padre siempre le enseñará el camino correcto. Un buen padre se preocupará porque su hijo conozca al Dios verdadero. Y un buen padre procurará que su hijo no se enoje sin razón para que no menosprecie la corrección y la disciplina. Un buen padre no solamente señala, sino que muestra cuál es la mejor forma de vencer los obstáculos que su hijo encuentra en el camino. El siguiente consejo para los maridos y padres lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 19. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En otras palabras, ámenles y que su trato con ellas no sea con rudeza, con dureza y aspereza. El siguiente consejo lo encontramos allí mismo en Colosenses capítulo 3, versículo 21. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Una vez más, la palabra de Dios nos aconseja que no debemos hacer enojar sin razón a vuestros hijos,
para que no se desanimen en el aprendizaje y en la crianza. Tengan mucho cuidado al disciplinar, que no falte el amor y el buen consejo. Y el último consejo para los varones lo encontramos leyendo en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un hombre que honre a su esposa como a vaso más frágil, la protegerá, respetará, ayudará y permanecerá con ella. Él no debe esperar que ella trabaje a tiempo completo fuera de casa y a tiempo completo en casa. Él le ayudará tanto como sea posible, permanecerá sensible a sus necesidades y se dirigirá a ella con cortesía y consideración. Continuaremos con los consejos bíblicos para las madres y esposas. El primer consejo lo encontramos leyendo en Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Vamos a darle explicación a esto. Las casadas estén sujetas a las decisiones y dirección de sus maridos, porque el marido es la cabeza. En otras palabras, él es el líder, quien se debe preocupar por el cuidado y el sustento necesario para los suyos. Él es quien guía con amor, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y la sustenta y la cuida. Mujer, reconoce y acepta el liderazgo y el papel y la autoridad de tu esposo. El segundo consejo lo conoceremos leyendo al final del versículo 33 en el capítulo 5 de los Efesios, donde dice: y la mujer respete a su marido. Después del amor, el respeto entre pareja es una de las cosas que nos pueden ayudar a siempre mantener una buena relación. Toda mujer debe valorar y considerar a su marido por lo que es y por lo que hace. El siguiente consejo para las madres y esposas lo conoceremos leyendo en Proverbios capítulo 14, versículo 1. Dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia cuida de su casa, cuida de su familia, cuida de su hogar, cuida de su esposo y cuida de sus hijos. Participa en la crianza de sus hijos, participa en la enseñanza de sus hijos, participa en el aprendizaje de sus hijos y participa en el conocimiento que los hijos deben tener de las cosas de Dios. Es importante que toda madre sepa esto. Las principales y más importantes muestras de amor que un hijo debe recibir siempre vendrán del corazón de una buena madre. El siguiente consejo de Dios para las madres y esposas lo conoceremos leyendo en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. Y me voy a permitir parafrasear en este texto. Mujeres, sean de un comportamiento ejemplar, sean cuidadosas y reverentes. No confíen de manera excesiva en la apariencia, ya que los excesos en esta materia denotan superficialidad en el carácter. La verdadera belleza de la mujer brota desde su interior, y no hay hombre que se pueda resistir a la dulzura y a las atenciones de su mujer. Y por último, veamos los consejos de Dios para los hijos. Leamos en el Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Escúchame bien, tú que eres hijo. Dios da gran valor a lo que tú eres. Proverbios capítulo 10, versículo 1 dice: los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Piensa muy bien en esto. Proverbios 15, 20 dice: el hijo sabio alegra al padre,
mas el hombre necio menosprecia a su madre. También escucha lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. En Efesios capítulo 6, versículo 1 al versículo 3 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Como hijos, debemos entender lo siguiente. Primero, obedecer a los padres agrada a Dios. Segundo, hay diferencia entre obedecer y honrar. Obedecer significa cumplir lo ordenado, y honrar significa mostrar respeto y amor. Tercero, los hijos cristianos no están obligados a desobedecer a Dios en obediencia a los padres. Cuarto, aunque al irnos de casa ya no obedecemos todo lo que nuestros padres nos indican, sí tenemos la responsabilidad de honrarlos para siempre. Quinto, los hijos debemos mostrar respeto y amor a nuestros padres, aunque éstos sean exigentes y difíciles de soportar. Y sexto, al honrar a nuestros padres, estamos obedeciendo a Dios, y Él ha prometido que si esto hacemos, nos irá bien y gozaremos de larga vida. Tú que has escuchado este mensaje, ya seas padre o madre, e indudablemente eres hijo, no olvides cada uno de estos consejos. Recuerda que si los pones por obra, ellos te permitirán tener un hogar y una familia feliz y no fracasar en el intento de hacerlo. Estos consejos no son producto de la imaginación humana. Todos han sido tomados de la palabra de Dios y por lo tanto son de inspiración divina. Muchos nos excusaremos y trataremos de justificar lo lejos que estamos de cada uno de ellos. Un consejo para todos: no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Si este mensaje fue de edificación a tu vida, te invito a que lo compartas. Deja un comentario y no olvides suscribirte al canal. Dios te bendiga grandemente.